desaparezcan del mundo y al abismo más profundo caigan violentamente Papa, Rey y Presidente con todo el cortejo inmundo. Y ahora también tenerla también en Argentina. Esta es la ocasión de Chile, un esposo de grandes rasgos también de lo que ha sido el desarrollo del anarquismo en América Latina, y que ahora el profesor nos va a exponer un poco también acercándose a lo que fue la gran obra, el estudio de Carlos Rama y Ángel Capelletti sobre el anarquismo en América Latina, y un poco actualizando qué ocurrió acá a contar de los 90, un periodo muy relevante para el desarrollo del anarquismo, y que vale la pena ahora preguntarse en el siglo XXI. Señalar justamente que Nelson Méndez, también el profesor, es autor junto a Alfredo Bayota, dedicado para la utopía, Anarquismo para el siglo XXI, un libro que también podríamos relacionar un poco a lo que va a hacer hoy día, y que afuera también pueden encontrar a la venta por si que desean adquirir. Sin más, invitándonos posteriormente a la conversación, a las preguntas, al debate. No tenemos mucho tiempo tampoco, pero se pueden hacer las aportaciones pertinentes para aprovechar la presencia en esta ocasión. Muchas gracias, profesor, por estar acá, y dejamos a la clase. Gracias, Diego, y gracias a los compañeros del grupo Gómez Rojas, que amablemente me permitió tener esta oportunidad de conversar con ustedes. La idea no es solo que yo pongo a una charla magistral, sino también un poco intercambiar en la medida que el tiempo nos lo haga posible. Bien, el título de la conversación de esta tarde es Anarquismo en América Latina, para indagar en historia y perspectiva. Y el producto de una línea de investigación que vengo trabajando. Una línea de investigación que vengo trabajando y cuyo producto más acabado hasta hoy es un artículo que publiqué en el número 2 de la revista Estudio de la Confederación Nacional del Trabajo Ibérica. Entonces ofreceré una introducción global a la historia, los rangos y las perspectivas del anarquismo continental, con un enfoque que examina un pasado, presente y eventual porvenir en 4 momentos históricos. Primero, en el siglo XIX, su etapa originaria con el arribo desde Europa y la iniciación entre nosotros. Segundo, el primer tercio del siglo XX, con el auge del anarcosindicalismo y de la presencia libertaria en las luchas sociales, la dinámica política y el ámbito cultural del continente. Tercero, el periodo de declive y casi desaparición entre mediados de los años 1930, y el comienzo de la década de 1990. Y cuarto, el lapso entre finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI, con un retorno cierto del anarquismo a la escena social y cultural, bueno, en este momento no está siendo notable en muchos lugares, por ejemplo aquí en Chile. Esta periodización es la noción aproximada en cuanto a la observación temporal, pero no fija datos exactos para lo que ha ido ocurriendo en cada país del continente, pues las circunstancias varían entre ellos, por lo que el enfoque propuesto debe ajustarse según cada situación específica. Un artículo importante para ejecutar la historia del anarquismo continental en el silencio que sobre este tema impone los historiadores sociales, positivistas, liberales o marxistas, y del que apenas parece comenzar a escapar. Con esa trama de invisibilidad, regresando a la historia del anarquismo en cada país, cabe imaginarlo algo que se sea de la comunidad de la sociedad libertaria y del área, si no existiera un antecedente de extraordinario valor como apoyo o inspiración en esta tarea.
el prólogo Anarquismo Latinoamericano, escrito por Ángel Capelletti para el volumen de recopilación titulado El anarquismo en América Latina. Bajo la discreta identificación como prólogo, tenemos un texto extenso donde se combinan el saber más riguroso y la pasión por el ideal ácrata, con una panorámica de la historia del movimiento libertario continental desde sus orígenes hasta mediados del siglo XX, que, en mi opinión, es lectura indispensable para quien se interese en este tema. Digo esto en conocimiento de que existen otras obras que, al menos por lo que indica su título, abordan el mismo asunto, pero que terminan ocupándose solo de unos pocos países, en el caso de Anarquismo y Anarcosindicalismo en América Latina, de Alfredo Gómez, o como Anarquistas en América Latina, de David Viñas, que se llama así, pero donde mucho se echa de menos la referencia o consulta directa a autores y a fuentes ácratas del continente, o que presentan errores patentes en la información sobre hechos y personajes, lo cual ocurre con contribución a una historia del anarquismo en América Latina de Luis Vita. Remontándonos a la segunda mitad del siglo XIX, múltiples publicaciones, personajes, debates y hechos dan cuenta de cómo el anarquismo, llegado a Latinoamérica por la migración europea y en el flujo cultural desde el viejo mundo, inicia su adaptación y enraizamiento en las realidades de esta parte del planeta, en lo cual es de tener muy en cuenta el modo en que amplios sectores de los oprimidos identificaron sus propuestas con las tradiciones de igualitarismo colectivista que para los pueblos indígenas eran previas al imperialismo europeo, azteca o inca, mientras que para los de origen africano venían del momento anterior a su esclavitud. Fue pronto y fértil el esfuerzo por aclimatar al anarquismo, un proceso que merece más investigación al ser una de las razones para explicar que el ideal ácrata calase hondo en tantas de nuestras luchas y movimientos sociales. Un hecho del todo demostrable que refuta una repetida falacia, tacharlo como ideología de agitadores emigrantes no asimilados que apenas influyó superficial y temporalmente en la población nativa. Como testimonios de esa criollización temprana de la idea, citemos a la Escuela del Rayo y el Socialismo en México, a Enrique Rocha Martín y el periódico El Productor en Cuba, a Manuel González Prada en Perú, a la colonia Cecilia y otras experiencias de comunidades socialistas en Brasil, y al fermento de activistas y publicaciones que bullía en el área del Río de la Plata, donde en 1872 se fundaron las secciones uruguaya y argentina de la Primera Internacional, ambas con marcada orientación libertaria. Para un recuento amplio de expresiones del anarquismo continental en esos decenios finales del siglo XIX y en las 4 primeras décadas del siglo XX, véase la cronología que Capelletti incluyó como apéndice en el volumen citado. Entrando en los años de 1900, el nacimiento de la FOA, luego Federación Obrera Regional Argentina, de la FORU en Uruguay, de la Confederación Operaria Brasileira, de la Federación Obrera Regional del Paraguay, la indomable actividad sindical libertaria en Cuba, la tesonera labor clandestina de propaganda y organización obrera del Partido Liberal Mexicano de Ricardo Flores Magón, son signos que indican cómo el anarcosindicalismo se convierte en la tendencia mayoritaria, pero no única, del anarquismo latinoamericano en el primer tercio del nuevo siglo. La llama libertaria prendió con fuerza entonces no solo entre los trabajadores de los países mencionados, sino en general en todo el resto del continente, de un modo que asegura la siguiente afirmación de Capelletti, cito: puede decirse sin lugar a dudas que el anarquismo echó raíces entre los obreros autóctonos mucho más profunda y extensamente que el marxismo, con una sola excepción, tal vez, de Chile.
auge que conoce el anarcosindicalismo a comienzos del primer tercio del siglo XX en América Latina, que se observa en ese mapa, pues las principales expresiones en cada país de lo que fue un muy importante movimiento anarcosindicalista que había en América Latina. Y citaba yo una afirmación de Ángel Capelletti, donde él nos decía que puede decirse sin lugar a dudas que el anarquismo echó raíces entre los obreros autóctonos mucho más profunda y extensamente que el marxismo, con la sola excepción tal vez de Chile. Una declaración así será rechazada desde las interpretaciones oficialmente aceptadas en la derecha y en la izquierda autoritaria, que siempre han ignorado, minimizado y adulterado la profunda huella anarcosindicalista en el acontecer social latinoamericano. Frente a ello, ya Capelletti sustentaba su juicio con una firme base de referencias documentales para cada país, que en años subsiguientes se ha ampliado en cantidad y calidad gracias a diversas indagaciones históricas densas y valiosas, de las que apenas mencionaré algunas, a saber, Biófilo Pasclante, el eterno prisionero del colectivo Alas del Sue de Colombia, el anarquismo en Cuba de Fran Fernández, Magonismo, Utopía y Revolución, 1910-1913 de Rubén Trejo, Historia del anarquismo no Brasil, en 2 volúmenes de recopilación a cargo de Rafael de Minichi, Daniel Rey y Carlos Ador, Anarquistas, Presencia Libertaria en Chile de Felipe de Solar y Andrés Pérez, La Choledad Antiestatal, el anarcosindicalismo en el movimiento obrero boliviano de Huáscar Rodríguez, Voces Libertarias, Orígenes del anarquismo en Puerto Rico de Llorel Meléndez, La Semilla que Germina, Anarquismo en Costa Rica de José Julián Yaguno, además del incluido en websites como los del Archivo Histórico La Revuelta y del Grupo Gómez Rojas de Chile, del Archivo Anarquista Peruano, de la Biblioteca Virtual Antorcha de México y de la Biblioteca de Archivo de Estudios Libertarios en Argentina. En todas partes y en todo momento, la acción anarcosindicalista se unió a la preocupación por pensar y hacer viva una cultura libertaria que enfrentase a los soportes ideológicos culturales de la dominación, de la opresión. En los primeros decenios del siglo XX y aún antes, en Latinoamérica se multiplicaron experiencias, ensayos y propuestas en el afán por abrir la ruta hacia el mundo libre que propone la anarquía. Esos esfuerzos se dieron, por mencionar algunas de sus dimensiones, a través de cooperativas autogestionadas, fondos solidarios de socorro mutuo, escuelas libres de la tutela eclesiástica o estatal, experimentos de vida en comunidad, promoción del naturismo y el vegetarianismo, emprendimientos editoriales sin fines de lucro, proyectos autónomos de creación y difusión cultural, además del florecimiento y difusión de una prensa periódica que dio voz autónoma a los oprimidos y algunos de las cabeceras periodísticas más importantes del anarquismo en aquellas primeras décadas del siglo XX. Siendo tales sus miras, no es de extrañar que un sector de artistas y letrados se sintiese atraído por su pensamiento y una práctica que de modo tan vivaz proponía la ruptura con el asfixiante conservadurismo que entonces regía en las sociedades del continente. Conviene recordar que ese nexo de una parte de la intelectualidad con el anarquismo ocurrió en términos bien distintos al proceso análogo acontecido con el marxismo, donde la élite cultural politizada asume un rol de vanguardia del ingenio. Por lo demás, en esa aurora del siglo XX se mantiene y consolida la voluntad por desarrollar en el continente teoría anarquista adecuada para reflexionar e intervenir sobre los rasgos específicos de nuestra realidad. El anarquismo latinoamericano no esperó a que le llegaran las luces desde Europa. Por sí mismo dio respuestas nuevas y coherentes ante temas como, por ejemplo, lo relacionado con la situación de opresión, racismo y embrutecimiento que padecían campesinos e indígenas, el avance agresivo del capitalismo imperialista externo que se asociaba con los poderes semifeudales locales, la hegemonía cultural reaccionaria que ejercía la Iglesia Católica, la lucha por la liberación de la mujer, o cómo hacer para que un movimiento político-social decididamente racional y moderno como el anarquista lograse su propósito en la situación de tradicionalismo caudillista e ignorancia generalizada aún imperante en nuestras tierras.
para lo cual llegó a crear respuestas organizativas tan originales como la Fora Argentina o el Partido Liberal Mexicano. Además, se reafirmaba la vocación internacionalista, en particular hacia el ámbito latinoamericano, dando pie a constantes acciones de enlace y campañas de solidaridad, donde el paso más ambicioso fue fundar en 1929 la Asociación Continental Americana de Trabajadores, ACAT, que unió a agrupaciones anarcosindicalistas de 9 países de la región y adhirió a la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, reavivada en Berlín desde 1922 para federar a iniciativas sindicales con raíz ácrata de todo el mundo. De nuevo recurriré al prólogo de Cappelletti, pues allí hay la propuesta de 3 razones que estimo válidas para explicar la declinación que sufre el anarquismo latinoamericano a partir de la década de 1930-1940. Sumo una cuarta que las complementa. Esas causas son: primero, el auge autoritario que se padece en el área durante esos decenios, visible en dictaduras como las de Machado y Batista en Cuba, de Vargas en Brasil, de Uriburu en Argentina, de Terra en Uruguay, más un siniestro etcétera en otros países. Esos regímenes fueron sistemáticos y feroces en la persecución contra el movimiento obrero y anarquista, pues introducen en el continente el modelo represivo del Estado totalitario moderno que viene de la Italia fascista y la Alemania nazi, luego adaptado a las necesidades e ideologías del posterior periodo de la Guerra Fría. Segundo, la fundación de los partidos comunistas en el continente, cuyo relativo florecimiento, en algunos casos a costa del anarquismo, tiene mucho que ver con el prestigio revolucionario, entre comillas, del cual se jactan por su dependencia de la Unión Soviética, que los controla y sostiene en tantos instrumentos internacionales de su política de Estado. Tercero, la aparición de corrientes nacionalistas populistas, APRA en Perú, PRI mexicano, el peronismo, Acción Democrática en Venezuela, Batlismo en Uruguay, MNR boliviano, etc., que con el apoyo de factores de poder emergentes son exitosas en la difusión de su ideología de reformismo proestatista y de bajo patriotismo, presumiendo de realistas por su flexibilidad para sumarse al juego democrático representativo, con la oferta de logros más accesibles y menos subversivos a lo prometido por el anarquismo. Cuarto, la derrota de la Revolución Española y lo que genera en términos de crisis o reflujo para el anarquismo latinoamericano. El 1936 ibérico fue aliento de esperanza para un movimiento anarquista que ya empezaba a percibirse en todas partes, excepto allí, en retroceso y a la defensiva, generando por ello una solidaridad ácrata continental intensa, de modo que el desenlace de ese proceso fue más que sombrío para quienes aún levantaban banderas libertarias en esta parte del mundo, unida por tan amplios lazos con la península ibérica. En semejante atmósfera, resultaba tarea harto difícil hasta la mera sobrevivencia de grupos, publicaciones y actividades en cantidad que al menos recordase algo lo que en tantos lugares conoció la generación anterior. Ciertamente no se extinguió el anarquismo latinoamericano en ese periodo que arranca al final de los años de 1930 y se extiende hasta después de 1990, pero en demasiados sitios pareció desaparecer sin dejar mayor rastro, o subsistía solo mientras estuviesen con vida los envejecidos y escasos portavoces del ideal. Ni siquiera el arribo del gran contingente de exiliados libertarios ibéricos que se dispersó por el continente tras 1939 revirtió esa tendencia, pese a los esfuerzos que nos faltaron entre ellos por contribuir al movimiento allí donde se asentaba. Sin duda hubo iniciativas para cambiar ese curso declinante, siendo el mejor ejemplo la Comisión Continental de Relaciones Anarquistas en la década de 1950, la cual pudo realizar la primera conferencia anarquista americana de Montevideo en 1957, pero muy poco se logró hacer. Para empeorar las cosas, la fidelidad marxista-leninista que proclaman en 1961 los dirigentes de la insurgencia que había derrotado 2 años antes a Teodoro Batista en lo que se dio llamar la Revolución Cubana,
Pareció ser prueba concluyente de que el dogma de la hoja y el martillo era la única vía para animar con éxito cambios revolucionarios progresistas en nuestro continente. Esa fe dominó incluso en las excisiones radicales del nacionalismo populista, con muestras como los movimientos de izquierda revolucionaria de Venezuela, Perú y Bolivia, o en el activismo católico de base, cuya teología de la liberación se fusionaba con el marxismo sin mayor complicación. Así, hasta los años de 1980, en el debate de la izquierda, solo tenían cabida diversas variantes marxistas que ostentaban su perfil autoritario como insignia revolucionaria de estirpe, mientras que muy poco se comprendía o atendía a lo que pudiese venir del anarquismo, que en el mejor de los casos se diluía entre lo digerible para el llamado marxismo crítico. Con el aislamiento, parte del muy menguado movimiento libertario tendía a abstraerse en el pasado glorioso, lo que dificultaba entender y tener acción real en su presente, mientras que otros fugían por arrimarse a posturas marxistas, moderando o silenciando la prédica antielectoral, rehusando criticar al régimen de Fidel Castro, asumiendo el ambiguo discurso de la liberación nacional y o ajustándose a los mitos guevaristas, militaristas en torno a la lucha armada, en lo que resultaba más claudicación que aproximación. Muestra penosa de ese vasallaje ante el marxismo fue la posición de una franja del anarquismo continental, por ejemplo la Federación Anarquista Uruguaya, y mundial, Daniel Cohn-Bendit, en el primer congreso del Internacional de Federaciones Anarquistas, prestándose a silenciar y aún a justificar la represión castrista que liquidó o lanzó al exilio al movimiento libertario cubano. Tales circunstancias explican en lo sustancial por qué en el lapso entre el mayo francés de 1968 y la caída del muro de Berlín, cuando en otras partes del mundo hay una relativa reaparición de las banderas negras, la declinación sigue siendo la pauta para Latinoamérica. Ni siquiera la salida de la clandestinidad del anarquismo ibérico tras la muerte de Franco en 1975, con el ejemplo vivo que podía significar y con la difusión de sus publicaciones, tuvo en principio incidencia apreciable. Si acaso se puede recordar en los años 80 la presencia del rescoldo libertario, que para los medios juveniles significó la extensión de la cultura punk, o más concretamente anarco. En la década de 1990 hay un cambio en la escena y las referencias que definían a la izquierda continental. Retumban los ecos del colapso del imperio soviético, que deja en orfandad político-ideológica a los adictos al marxismo, inclusive a aquellos que habían ensayado censuradas críticas a ese perfecto de capitalismo de Estado, púdicamente denominado socialismo real. Por si fuera poco, los regímenes de similar catadura que sobrevivieron, como el de China, aceleraron su entusiasta larga marcha a la globalización neoliberal, menos Corea del Norte, perdida en una autarquía estalinista y dinámica. La expresión de difundimiento en el Nuevo Mundo fue ver deshacerse el espejismo de la Revolución Cubana, que había servido de narcótico consuelo al marxismo-leninismo continental a lo largo de 30 años de derrota, al cual más dolorosa para sus devotos, como la insurgencia guerrillera en los 60, el Chile de Allende, el desplazamiento de los sandinistas en Nicaragua, por citar algunos. Además, las sinuosas mañas tácticas del leninismo fueron la mejor escuela para que muchos políticos y organizaciones nacidas de esa matriz se incluyesen en el más descarado oportunismo, llegando a renegar de cualquier discurso o intención revolucionaria. El descalabro del bloque soviético y los sonados fracasos de la línea autoritaria marxista en nuestros países dieron coartadas políticamente correctas que estos conversos a la santidad de la democracia, para que estos conversos de la santidad de la democracia burguesa emprendiesen un camino que en adelante les daría muchos frutos en cuanto a escalar posiciones de poder que han ejercido con puro apego a los intereses del Estado y el capital.
Con la quiebra de las certezas estáticas que rigieron en décadas anteriores, la teoría y praxis ácrata va a tener una audiencia que hace tiempo le era desconocida, aunque ello no generase un auge inmediato y sin mayores trámites. Asimismo, operaron influencias de fuera del área continental, cuando fue claro que el pensamiento y acción de lo más llamativo en el resto del mundo, referido a reactivación de las luchas sociales, organización colectiva que superase su fallido modelo leninista o definición de propuestas revolucionarias consecuentes, venía en medida creciente del campo libertario. A esto se une el descubrimiento que distintos actores sociales, en contextos diferentes, hacían ahora tanto de las ideas y experiencias del anarquismo como de su historia en nuestro país, pues en la izquierda se estaba debilitando la excluyente hegemonía doctrinal del marxismo y sus parciales. Así, a lo largo de un lapso que llega hasta hoy, cubre todos los confines de América Latina, un ascendente número de activistas, de jóvenes con preguntas e inquietudes, de mujeres, de indígenas, de estudiantes, de trabajadores, de personas con curiosidad intelectual y ánimo rebelde, se acercan al ideal anarquista con interés que solo tiene el precedente en el que despertó a comienzos del siglo XX. Hacia 1995-1996, cuando Internet era novedad solo al alcance de una minoría en Latinoamérica, empieza a usarse como vía de circulación, contacto y difusión del anarquismo. Resultó medio muy adecuado para esos fines, que cuando en los años siguientes la red de redes se abre paulatinamente hasta llegar a un uso bastante extendido entre la población, fue herramienta muy valiosa en este resurgir libertario. Ello no solo por las posibilidades de comunicación veloz o de intercambiar información en amplios volúmenes y a costos cada vez más bajos, sino porque ha fomentado modos de relación horizontal, coordinación no jerárquica y acción en red, que son prácticas anarquistas de siempre. Hay en los 20 años recientes un retorno cierto del anarquismo latinoamericano, con precisos y comprobables indicadores: multiplicación de publicaciones periódicas, impresas y virtuales, junto a reanimados esfuerzos por difundir libros y proyectos libertarios clásicos de reciente escritura, el continuo brote de colectivos y espacios de inspiración ácrata aún en lugares sin antecedentes anarquistas, plurales y creativas expresiones de ciberactivismo, notoria reaparición de la militancia, las propuestas y los símbolos del anarquismo en distintas situaciones concretas de la lucha social, manifestaciones vivaces y reconocibles en los más diversos ámbitos de la cultura, en las artes figurativas, en los escenarios, en los medios audiovisuales, en la música, en la literatura, en la investigación y reflexión sociohistórica. Sin olvidar el aumento del intercambio y la coordinación internacional, donde un hito fue el Encuentro Libertario de Caracas en 2006. Por si fuese necesario, hay también una confirmación en negativo, promovida por los medios de difusión masiva y los aparatos represivos del Estado, quienes cada vez con más fuerza y en más lugares claman contra la renovada presencia subversiva de lo que llaman el anarquismo terrorista, como excusa adicional para la criminalización de las protestas y las movilizaciones sociales. Todo lo dicho evoca, de alguna manera, el panorama libertario continental de hace un siglo, pero resalta una diferencia cardinal: falta la primacía del enfoque y la forma anarcosindicalista que hubo en ese entonces. No cesan hoy los esfuerzos por recuperar en algo una presencia antaño tan visible, pero contrasta lo lento de esta recuperación en el medio laboral con la alentadora perspectiva en otros campos. El cuadro del anarquismo en el Nuevo Mundo se completa reconociendo las tensiones y retos con que debe lidiar hoy, señalando antes tres fuentes muy útiles para este sondeo. En primer lugar, el libro póstumo de Daniel Barret, Los sediciosos despertares de la anarquía, que en mi opinión contiene el examen más acabado que se ha hecho sobre las realidades y tareas a afrontar por el anarquismo continental, recomendando su difusión y lectura, como hice respecto al prólogo de Capelletti. La segunda referencia es la lista de correo electrónico ANARLAT, que desde 1997 es foro virtual de intercambio para el movimiento ácrata latinoamericano, por lo que allí se ha manifestado en modo apreciable su evolución reciente. El tercer soporte es el acervo de materiales disponibles en el blog, en la web y las ediciones impresas del periódico venezolano El Libertario, vocero, que circula desde 1995.
La reciente publicación de obras históricas que rescatan y reconstruyen la memoria libertaria latinoamericana, sin duda contribuye al avance del conocimiento y al esclarecimiento de debates entre eruditos, pero al movimiento ácrata le resulta de suma importancia para su intención de recuperar capacidad de exponer visiones propias y pertinentes sobre la sociedad, la política y la cultura en nuestro país. El anarquismo requiere una comprensión cabal de lo que ha sido, lo que es y lo que aspira a ser, necesitando por tanto una historia rescatada de las trampas positivistas, liberales o marxistas, como requisito para el conocimiento y profundización recreadora de la idea libertaria. Esto viene muy al caso para el presente y futuro del anarquismo latinoamericano, que debe renovar y hacer avanzar un pensamiento de acción propio, diferente no solo de lo que plantean los odios adversarios de la derecha, sino lo que propone un marxismo que en distintos lugares del continente funge ahora de gestor del Estado y garante de los intereses del capitalismo globalizado, rol que sus variopintos exponentes cumplen por igual, pese a diferencias en el maquillaje. Definir un curso autónomo fue una de las fortalezas del anarquismo en el pasado, lo que de ningún modo significa aislarse, sino mantener el propio perfil y no diluir sus objetivos específicos. Es obligación del ideal ácrata recrearse para enfrentar las nuevas circunstancias, pero desnaturalizaría su identidad si lo hace buscando eficacia en las marchitas plataformas organizacionales del leninismo. Si promueve un antiimperialismo donde la denuncia contra el agresivo intervencionismo yanqui calla frente a otras potencias imperiales de similar talante. Si cuestiona el capitalismo privado para excusar al capitalismo estatal. Si acepta que precarios avances en la conquista del pan disculpan retrocesos graves en la conquista de la libertad. Si propone que con la tolerancia y aún patrocinio de estados progresistas, entre comillas, es posible construir poder popular, entre comillas, más grande todavía. En fin, si el anarquismo recae en fórmulas que condujeron al marxismo a fracasar con noción de cambio revolucionario positivo, paradójicamente daría razón a los augurios del autoritarismo rojo sobre la imposibilidad del socialismo libertario. Desde los años 1930 y 40, el anarquismo latinoamericano tiene un reto pendiente: cómo enfrentar con éxito a la demagogia del populismo nacionalista, que en sus modales variantes es aún figura dominante de la escena política continental. La actual oleada de gobiernos progres es la nueva máscara de ese oponente, ante el cual es vital contestar con respuestas específicas en lo práctico y bien articuladas en lo teórico, que evidencien a ojos del colectivo el fraude de pretendidos logros estatales y supuestas buenas intenciones de los gobernantes, promoviendo y actuando para construir desde abajo salidas realistas de acción autónoma, ajenas a las disputas por el manejo del Estado e independientes de las instituciones de poder. Estas ideas generales y su ejecución práctica requieren aún de mucha reflexión y trabajo por parte del movimiento ácrata continental, donde no hay lugar para repetir pifias marxistas, tampoco de ignorar por ahora y dejar para después, ni para optar por la tolerancia cómplice o por apoyar el rol de aliados menores a populistas menos malos, aquellos que se dicen de izquierda o socialistas. Evidencia del urgente de tal desafío y del persistente daño que el anarquismo ha sufrido por las confusiones que se generan en este tema, es que ahora se tenga que lidiar con anarcochavistas en Venezuela, como si no bastasen las parodias pretéritas del anarcobantrismo en Uruguay, en la década de los 20, el anarcoperonismo en Argentina y el anarcocastrismo en Cuba al inicio del régimen de Fidel Castro. Insisto en algo que es algo esencial para que el esperanzador retorno ácrata termine de arraigar. Hay que consolidar la anarquía como herramienta valedera y constructiva ligada a las luchas sociales autónomas de hoy, que además nos oriente hacia la perspectiva de revolución inherente al ideal libertario. Sin duda que los impulsos del vigente renacimiento en América Latina tuvieron su raíz coyuntural en procesos de la cultura de masas como la difusión del boom
intelectuales como la revitalización del interés por las ideas ácratas y políticos como la irrupción neozapatista desde 1994 y el auge del movimiento antiglobalización a partir de Seattle en 1999. Pero si luego han podido mantenerse es porque en diversos modos se conectan con demandas y conflictos colectivos, como se verifica al recorrer el panorama contemporáneo del activismo y la lucha social continental. Aun cuando no sean de todo lo densas y ideológicamente firmes que se quisiera, esas conexiones de anarquismo, movimientos sociales, existen, ofreciendo una posibilidad que es imperdonable dejar pasar. Es justo afirmar que el anarquismo será acción social o no será. Postergar o subordinar esa acción en favor de hechos ejemplarizantes de la profecía y ensayo de días de furia, de un personal estilo de vida libre que llega a ser pretexto contra la solidaridad, de aislarse de un anarquismo para el tipo intelectual o goce estético, condenaría al ideal libertario a la esterilidad e inercia. Finalizo presentando varios inventarios de la huella del anarquismo en América Latina, que espero sean útiles como guías de entrada y posterior profundización en este tema. En primer lugar, tenemos una lista de algunos autores anarquistas continentales clásicos, por llamar así a quienes escribieron su obra básica antes de 1950. Enrique Roixo Martín, Manuel González Prada, anteriormente, Ricardo Flores Magón, Rafael Barret, Luisa Capetillo de Puerto Rico, Edgar Leuenroth, Brasil, José Mujica de Brasil, Juan Lazar de Argentina y Diego Abad de Santillán, nacido en España, pero con mucha actividad, en América Latina, especialmente en Argentina. Luego tenemos a los contemporáneos que destacan a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y vale mencionar a Jacinto Cimazo, argentino, Luce Fabri, italiana, Rita de Uruguay, Abraham Guillén, español que vivió por muchos años en este continente, Edgar Rodríguez, portugués, que radicó también muchos años en Brasil, Ángel Capelletti, cuya obra se desarrolla entre Argentina y Venezuela, Roberto Freire de Brasil, Juan Prieto de Uruguay, Alfredo Randonea de Uruguay y Rafael Espósito, mejor conocido como Daniel Barret, Uruguay, también de Uruguay. Es imperativo también mencionar algunas agrupaciones y propuestas colectivas descollantes, simplemente unas pocas de las tantas que hemos tenido en el continente: la Asociación Continental Americana de Trabajadores, la Casa del Obrero Mundial de México, el Centro de Cultura Social de Sao Paulo, el Centro de Estudios Sociales Germinal en Costa Rica, la Colonia Cecilia en Brasil, la Comisión Continental de Relaciones Anarquistas, la Comunidad del Sur, la Confederación Operaria Obrera Brasilera, la Confederación General de Trabajadores de México, el diario La Protesta de Argentina, la Federación Anarquista Mexicana, la Federación Anarquista Uruguaya, la Federación Libertaria Argentina, la Federación Obrera de La Habana, la Federación Obrera Local de La Paz, la Federación Obrera Regional Argentina, la Federación Obrera Regional Peruana, la Foro Uruguaya, Industrial Workers en varios países del continente, pero especialmente aquí en Chile, el Partido Liberal Mexicano, el periódico La Protesta de Perú, la revista Guángara Libertaria de los exiliados anarquistas cubanos. Son algunas de esas agrupaciones que han destacado la historia del anarquismo continental. Igualmente, vale indicar una muestra de la diversidad que existe hoy entre las centenares de presencias del Internet ácrata en América Latina. Entonces, aquí ponemos entre muchísimas referencias que se pudieran indicar, simplemente para que se vea la diversidad de áreas que abarcan, la diversidad de regiones, de expresiones, pues, que nos invitan, los invito yo a recorrer Internet para que visiten esas expresiones. Tenemos en cuanto a la prensa contemporánea, pues también un evidente renacimiento de la prensa anarquista para el año pasado, para 2012,
tuvimos noticia de poco más de 80 voceros impresos de distinta periodicidad, distintas características, pero una cifra como no se tenía por allá desde la década de los 30, de publicaciones en periódicos anarquistas, cifra que todo indica que se mantiene, continúa, que desaparecen unos voceros, aparecen otros. Aquí tenemos algunos que pudiéramos ver como, indicar como más conocidos en el momento actual en el continente. Y bueno, finalmente un poco recapitular las fuentes de referencia para esta presentación, a la que ya introducción, Corona Latte, el libro de Daniel Barreto, el texto de Capelletti, compilación de Capelletti en el rama, especialmente el prólogo de Capelletti, periódico libertario, lugar en internet, y mi trabajo publicado en la revista Estudio de la CNC Española. Bien, muchas gracias por su paciencia en escucharme. Y bueno, abrimos el lazo de preguntas, observaciones, comentarios que quieran hacerse en relación a este intento de presentarles una visión panorámica general de lo que ha sido la trayectoria del anarquismo en nuestro continente y su situación actual. Pues tiene la palabra ustedes. Buenas tardes. Oye, mi nombre es Mario Araya. Quería hacer una consulta. Lo que pasa es que me llamó la atención cuando expusiste acerca del tema de la declinación del anarquismo por ahí por los años 30, que vimos cuatro elementos fundamentales. De los cuatro elementos que tienen que ver con el auge autoritario y la dictadura, que en Chile se refleja por Carlos Gallo del Campo, la fundación del PC, la aparición de los nacionalismos, etc. Veo que nos falta algún tipo de motivo interno del movimiento anarquista. Es decir, no solo son los factores externos los que provocan un declive del movimiento anarquista, sino también al interior del movimiento anarquista desde los años, en Chile en particular, el año 27 hasta los años 30, hay un declive. En el fondo, ¿cuáles son de alguna manera los factores internos que pueden también estimular, digamos, esta crisis, este declive? Yo más o menos tiendo a pensar que tiene que ver de alguna manera con la incapacidad, al menos pensando en el caso chileno. Yo conozco mucho más el caso chileno que cualquier otro de otros países latinoamericanos, pero el caso chileno a lo mejor tiene que ver con la incapacidad que tuvieron los anarquistas para enfrentar lo que ocurrió durante la dictadura de Gallo del Campo, que son las legislaciones sociales. Cómo se legisló en un montón de ámbitos y los anarquistas tuvieron poca capacidad para hacer frente a un nuevo campo de lucha, donde el Estado tenía un nivel mucho más grande de arbitraje, por lo tanto la lógica de la acción directa, donde los trabajadores luchaban directamente con el patrón, cada vez se fue disminuyendo más. Entonces los anarquistas ahí de alguna manera no encontraron como los elementos para poder resistir a eso, o cuando se crean los sindicatos legales, entonces también un montón de trabajadores que a lo mejor no estaban tan convencidos de su función revolucionaria se van hacia el lado de los sindicatos legales y estimulan, digamos, o crece su participación desde otro ámbito. Por lo tanto, a lo mejor por ahí hay una explicación, y la otra explicación es que a lo mejor los anarquistas en realidad están muy pegados por la lógica de la lucha económica. Por lo tanto, en qué medida a lo mejor logró tener éxito ese desarrollo cultural del anarquismo para poder arraigar en la sociedad, pensando por ejemplo en que en determinados sindicatos, por ejemplo la IWW, para participar, la gente puede participar y tenía beneficios prácticos que no tenían con concientizarse en términos revolucionarios solamente, sino que en tener beneficios concretos. Por lo tanto, no sé, esas son algunas de mis pensamientos, pero en el fondo quisiera más o menos conocer cuáles crees tú que son factores externos que provocaron ese declive. Entiendo que el planteamiento que hace, pero creo que cuando yo hablaba justamente de ese auge de los populismos nacionalistas, de algún modo responde a
observación que tú planteas, es decir, frente a ese nuevo contendiente por la adhesión, especialmente de los trabajadores, el anarquismo no, efectivamente se vio en dificultades de elaborar una respuesta, y de hecho, como planteé más adelante posteriormente en mi intervención, eso sigue siendo un reto para el anarquismo, es decir, cómo responder a todo eso que plantea el populismo, todo eso que plantea una nuevas capacidades del Estado en relación a hacer aparentes concesiones, hacer aparente reconocimiento de derechos, pero esos reconocimientos y esas concesiones quedan siempre más en lo accesorio, en lo declarativo, que en alguna transformación real, evidente, de lo que son las relaciones de opresión y explotación. Entonces, entiendo que por ahí de algún modo contemplaba yo ese aspecto. Es decir, cuando yo hablaba del populismo nacionalista, también mencioné luego eso de que le ha costado al anarquismo responder, y tan le ha costado que justamente vemos como para alguna gente que se considera anarquista, la manera de responder ante ese tipo de populismo, de nacionalismo, de presencia de gobiernos y de estados que dicen actuar en favor de las mayorías, de los trabajadores, de los oprimidos, ha habido anarquistas que entonces han entendido, bueno, vamos a apoyar al Estado. Eso comenzó por allá, como les decía, tan temprano como en la década de los 20 en Uruguay, con el anarcobatlismo, gente muy destacada, personajes muy destacados del anarquismo paraguayo de aquella época, por ejemplo, Virginia Woolf, un personaje bien importante dentro del feminismo anarquista a comienzos del siglo. Y Virginia Woolf se declaró a favor de los gobiernos de Batle, de las medidas que el gobierno de Batle estaba tomando. Entonces, pero entiendo que ha sido una represa. A lo mejor valdría más o habría que plantear eso, como tú lo dices, significar que hubo un factor, eso como un factor interno dentro del anarquismo. Pero yo entiendo que ahí confluyen las dos cosas, en lo interno, no haber podido dar una respuesta eficaz, como bueno, todo ese conjunto de factores operando al mismo tiempo también te costaba dar una respuesta eficaz porque estaba siendo víctima de la represión con mucha fuerza, estabas entrando en competencia con los partidos comunistas que tenían una serie de ventajas logísticas, organizativas, todo el apoyo, si puede llamar así, pues, detrás de la Unión Soviética y a toda la estructura en aquellos años 20, 30, principios de los 40, de la Internacional Comunista, por ejemplo. Entonces, eso dificultaba todavía más las cosas, y por eso vemos esa situación de discriminación que ocurre en ese momento. Pero sí, entiendo la observación y creo que vale. Creo también que en todo caso, cuando hacía yo ese planteamiento acerca del nacionalismo populista, contemplaba ese aspecto que tú señalas. Yo te lo planteaba solo en particular porque yo trabajo también en el tema de la historia anarquista, y con un grupo de gente profesor también es parte de los desafíos que tenemos todavía de pensar en realidad dónde nos hemos estado equivocando históricamente para poder dilucidar también los caminos que queremos construir. Por lo tanto, en realidad tengo una respuesta absolutamente certera, pero creo que es parte de la construcción que es. Vamos con el compañero por allá y después con el compañero por acá. Vamos, tío. Bueno, Andrés, agradecer primero la ponencia, gracias a muchos grupos. Y claro, desgraciadamente eso no solamente lo ocurrió en los 30, puesto que en Chile, por ejemplo, el día de hoy, todavía hay gente que se hace anarquista, pero lo pasamos de muchas veces críticas intestinales al sistema capitalista. Esto es un comentario más que una pregunta realmente, voy a ser breve para no darle nada. Entonces, en Chile, por ejemplo, el día de hoy hay gente que cree que el anarquismo es pura monoto, pura barricada. Cuando uno ve el anarquismo latinoamericano, por ejemplo, lo hizo con artistas como Juan Lasarte, que fueron médicos, dramaturgos latinoamericanos, que fueron anarquistas, muy importantes en sus medios nacionales, como Florencio Sánchez en Uruguay, como Antonio Saavedra Hernández en algún momento, en Chile, y bueno, y otros escritores mucho más.
sindical. Entonces creo que desgraciadamente esa incapacidad también en Chile el día de hoy pega con la falta de análisis. El día de hoy todavía creemos que esto es ir a las poblaciones, poner un comercial popular y todo se va a iluminar de la noche a la mañana. Todavía creemos que el lumpen es súper revolucionario y creemos, entonces claro, desgraciadamente esa falencia de análisis desde mi punto de vista, profesor, todavía nos pegan incluso el día de hoy. Tú dices un comentario, nos preguntamos al compañero por acá. Bueno, hola a todos. Siempre es bueno hablar de anarquismo. En Chile hay muy poco espacio. Un poco reflexionar y analizar esta corriente práctica de intervención, tanto sindical, profesional, etc. Rescato harto lo que menciona, frente que el anarquismo es creado para las luchas sociales autónomas. Justamente acá en Chile hay tensiones respecto a la autonomía de cómo vamos avanzando en ese sentido. Estoy muy de acuerdo con los retos que plantea mantener y profundizar la conexión entre demanda y beneficios colectivos. Y también ahí nos pega un palo también a nosotros que decimos artistas y muchas veces somos artistas también de escritorio y no estamos más bien en la práctica, y es muy importante también una militancia activa dentro tanto del sindicato, del ambiente laboral, etc. Bueno, esa es una introducción, pero quería llevarlo un poco al contexto de Venezuela. Estoy leyendo un texto de María Pinar García, que está en la página sobre el Consejo Comunal, para plantear los límites, etc. Pero quería plantear cómo Venezuela, si bien hay un proceso de, acá en Chile se ve como la promoción popular, que se expresó como el Estado, obviamente súper centralizado, pero permite de repente ciertas filtraciones en cuanto a recursos económicos, etc. De cómo el anarquismo allá en Venezuela se está pagando frente a un contexto de polarización social y también de una bajada del Estado, obviamente súper amarrado todo por los consejos comunales. María García lo explica muy bien, lo dice bien, pero de repente cómo el anarquismo ya usted lo está interpretando para utilizar esos medios para este objetivo más estratégico. La idea es como situarlo un poquito entre táctica y estrategia. Porque en Chile se está como tergiversando un poco esta táctica y ha llevado un poco a llevar un anarquismo a toda la moneda, por ejemplo, con un libertario particular. Eso, lo quería consultar. Sí, pues, abundando quizá un poquito, vamos después con eso. Se você poderia falar, sobretudo, como o anarquismo na América Latina funciona enquanto uma referência de análise política muito interessante para criticar a esquerda, que hoje é um governo hegemônico em toda a América Latina, Venezuela, Brasil, enfim, Uruguai. Então, eu gostaria que você entendesse um pouquinho essa diversidade de grupos anarquistas, colocando o anarquismo como essa crítica, sobretudo, a essa esquerda hegemônica que vive das memórias do Partido Comunista, das memórias dos que lutaram contra as ditaduras e tal, mas que não produz uma luta efetivamente em torno da liberdade, das práticas de liberdade que as associações anarquistas, os centros culturais, os ateneus sempre produziram em toda a América Latina, Brasil, Argentina, Venezuela e assim. Sí, de acuerdo contigo totalmente, Acacio, en que es una tarea importante para el anarquismo hoy en día, cuestionar pues con toda fuerza y desenmascarar a esa supuesta izquierda que en términos reales no está actuando, como decía yo en algún momento de la ponencia, como el toro más eficiente que para el momento actual, para las circunstancias actuales, para el capital y el Estado, perfectamente válido para toda América Latina, y los que no han sido tan eficientes están corriendo hacia esa eficiencia. Véase lo que está pasando en el caso cubano. Llamo especialmente la atención sobre el caso cubano. Cuba se está avanzando en un proceso donde el norte del modelo es el modelo chino, de China o de Vietnam. Ese modelo puede construir un capitalismo que requiere pues, de un Estado autoritario fuertemente controlado, que a lo mejor sigue manejando cierto discurso, cierta fraseología
revolucionaria, pero creo que no estoy descubriendo nada cuando digo pues, que en el caso de China estamos ante una de las expresiones más feroces, más terribles del capitalismo contemporáneo. Es el modelo que se está planteando y se está avanzando en ese sentido en la Cuba actual. Y quiere decir lo mismo pues, de lo que está ocurriendo en otros países de América Latina gobernados por gobiernos marxistas. Sobre el comentario que tú hacías anteriormente en relación a los consejos comunales, ha habido cierta mitificación incluso en medios anarquistas. Yo he tenido ocasión de ir a Europa, pues mencionaba Diego al principio, porque esta conferencia en su versión inicial la presentamos en Saguimiera, en el Encuentro Internacional Anarquista, porque allá conversábamos con compañeros que, caramba, ellos desde Europa veían esto de los consejos comunales en Venezuela, y del poder comunal y del poder popular en Venezuela, porque sí, también allá los ministerios se llaman Ministerio para el Poder Popular. Por ejemplo, hay el Ministerio para el Poder Popular de la Defensa. Imagínense ustedes eso. El Ministerio de los Militares es el Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Hay un Ministerio del Poder Popular para los Asuntos Penitenciarios, que es el que maneja las cárceles. Fíjense, los surrealistas estarían encantados. Un verdadero cadáver exquisito, ¿no? Absolutamente. Entonces bueno, en esa situación de perversión también caen los consejos comunales. Tú citabas, pues, compañeros, después aprovechen y agarren los últimos números de Libertario, que está justamente un resumen de ese trabajo que tú mencionabas de María del Pilar García, que es una compañera, pues, también académica muy bien calificada, que justamente desmonta totalmente lo que es esa supuesta expresión. Que alguna gente en el exterior, como decía, ocurre en Europa, caramba, pero los consejos comunales, un poder comunal, un poder que viene desde abajo, y eso es absolutamente mentira. Eso es como, recuerden cómo se llamaba aquel país que ya desapareció, aquel gran foco del socialismo, la Unión Soviética. ¿Y qué tenía realmente de soviética la Unión Soviética? Vista la experiencia con Stalin y vista la experiencia pues, de los regímenes autoritarios en ese país, nada, y lo mismo sucede en el caso venezolano. Entonces, bueno, en ese sentido, insistir, porque a veces hay ilusión desde afuera, por el lenguaje y por el verbo, caramba, Chávez es el enemigo, o era el enemigo del imperialismo, porque llegó a las Naciones Unidas y el día siguiente que Bush, y él dijo, aquí huele a azufre, aquí pasó el demonio. Y entonces decía esas cosas que sonaban muy radicales, muy drásticas. Caramba, ¿de qué se quejan ustedes si tienen a Chávez, que es mejor que nosotros? Puro verbo. Y en ese sentido, que tú decías acaso de una crítica contundente, no es como se suele decir desde la izquierda tradicional, están los anarquistas haciéndole el juego a la derecha, la clásica respuesta. No se responde con argumentos, sino se responde que ustedes están haciendo el trabajo de la CIA, del imperialismo, que es atacar. Y pues, esa es justamente hay que entender desde la perspectiva anarquista, es una tarea fundamental para construir pues, alternativas, opciones, en el sentido que los anarquistas querían intervenir. Sí. Usted en su ponencia nombra varios autores latinoamericanos que aquí se desconocen. De hecho, Ángel Capelletti con su libro, que aquí tampoco ha sido editado, aquí se desconoce, que es del anarquismo en Latinoamérica, que hace un manejo general sobre ese tema. Aquí tenemos el mal de que generalmente vemos más que América Latina a Europa. De hecho, hoy día acá es popular un Mijail Bakunin, hoy día un Kropotkin, pero si hablamos de un Ángel Capelletti o Lasarte u otros, se desconoce. Eso es un mal de esta región, de América Latina,
o, en su opinión, también tiene que ver mucho el tema del derrumbe del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética. Mira, bueno, a lo mejor ahí entraríamos en un tema de discusión de las influencias culturales que pesan, pero cierto lo que tú dices, muchos desconocemos incluso quienes nos decimos anarquistas, la propia historia. Parte del sentido que me llevó a presentar esta conferencia y a tratar de difundir estas cosas es justamente que impulsar a las nuevas generaciones de gente, que la mayoría son gente muy joven, a que nos interesemos en nuestra historia anarquista, y no solo como una cuestión curiosa. Oye, qué curioso, cuántos bancos asaltó Durruti cuando pasó por América, cuántas bombas puso Severino. Aparte de eso, detalles, pues están otras cosas, otras experiencias muy interesantes. Y caramba, las cosas, hay mucho por hacer. Por ejemplo, es lamentable que Luisa Capetillo, un personaje cuya imagen yo critiqué por allí, una puertorriqueña que verdaderamente es una obra interesantísima, una mujer que por allá en 1900, 1910 estaba diciendo cosas sobre la situación de la mujer, sobre la situación de la familia en nuestras realidades, pues, caramba, de una lucidez, de una profundidad, de una radicalidad tremenda. Resulta que quienes estén estudiando o ahora nos interesemos y casi que descubramos a Luisa Capetillo, es porque las feministas radicales norteamericanas la descubrieron primero que nosotros. Hay muchísimo más publicado sobre Luisa Capetillo y de Luisa Capetillo, quizás en inglés, aunque ella originalmente escribió en español, que lo que hay en español, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, la idea es que nos interesemos en Luisa Capetillo y muchos otros personajes que dieron respuesta interesantísima. Un tema tan vital, tan vigente como el de la educación libertaria. Comentaba ayer Edson Passetti, que lo veo por allá escondidito hacia el fondo, Edson Passetti, acerca de las experiencias educativas de educación de los anarquistas en Brasil, por allá en los años 20, 30, de la riqueza y de lo valioso que hoy, muchas cosas que podríamos aprender de ellos, y lo mismo en otros lugares donde esa historia pues se ha ocultado.